Bueno, pues vamos a comenzar el webinar. Lo primero, agradeceros a todos los que estáis conectados vuestro tiempo y vuestro interés. Y por supuesto, como podéis ver ahí, está mi correo electrónico, lo podéis apuntar y para cualquier consulta posterior que queráis hacer, no tendré ningún problema en responderos. Primero, vamos a ver un poquito por encima lo que significa Jira en la gestión de proyectos, cuál es la finalidad fundamental por la cual se está implantando muchísimo en los últimos tiempos, y luego nos vamos a centrar un poquito más en la propia demo que vamos a hacer. Nos vamos a centrar un poquito más en la parte de Jira Agile en cuanto a gestión de proyectos y tareas. Bueno, comentaros que ya hemos hecho unos cuantos webinars a lo largo del año pasado y de este año. En concreto hemos hecho 4, este es el quinto y que el siguiente ya será en septiembre. Dejaremos descansar a todo el mundo en verano y en septiembre comenzaremos de nuevo con nuevas funcionalidades y nuevas visiones de los nuevos productos que va incorporando Jira. Comentaros por una parte que Jira es una herramienta que inicialmente nació como un gestor de incidencias y a la par que como gestor de incidencias o Service Desk también nació como gestor de proyectos. Con el tiempo ha ido evolucionando y actualmente Jira se puede adquirir de distintas maneras. De una como gestor de proyectos, y de otra en la cual se incluye Jira Agile, que vamos a ver hoy, y otra es como Jira Service Desk para montar como gestor de incidencias. De todas maneras, se puede tener instalada en la misma instalación, valga la redundancia, se puede tener instaladas las dos y funcionar como si tuviéramos una sola instalación. En este caso, la parte de Jira Agile, digamos que lo que ha hecho ha sido coger unos ciertos valores que tienen las metodologías ágiles de gestión de proyectos, un poquito de Scrum, un poquito de Kanban, y lo que ha hecho ha sido intentar plasmar la gestión de las tareas dentro del propio Jira. Jira como tal tiene una progresión bastante importante en los últimos tiempos como una herramienta colaborativa. ¿Y por qué la llamamos herramienta colaborativa? Pues básicamente porque nos encontramos con que en la gestión de proyectos, que no es nada secuencial, nos encontramos con, cuando quiero decir secuencial, quiero decir modo producción en cadena. Todos sabemos que proyectos no lo es todo lo contrario. Nos encontramos con muchísimas tareas que tenemos que realizar, muchísima información que tenemos que guardar, que tenemos que distribuir, que tenemos que analizar, y que por otra parte, con tanta información a veces nos resulta tremendamente complejo el poder tenerlo todo organizado. Digamos que Jira lo que intenta es proveernos de su experiencia para tratar de ayudarnos a organizarnos en la propia gestión de proyectos. Uno de los apartados más importantes y que más problemas se está dando en la propia gestión de los proyectos con tanta información, precisamente es el tema de la comunicación. Tenemos emisores o gente que necesita que se le hagan tareas, tanto sean incidencias como sean tareas de proyectos. Tenemos los que las van a realizar, los mensajes que se intercambian entre ambos. La transmisión puede ser de muchas maneras diferentes, correos, mensajes, bueno, y todo lo que se nos ocurra. Además, receptores lo podemos tener centralizado o no, de tal manera que la información puede llegar a la persona adecuada o no. Bueno, nos vemos con que además tenemos que cumplir una serie de hitos, tenemos que cumplir con calendarios, con finalización de partes de proyectos o de hitos. ¿De acuerdo? De tal manera que Jira lo que nos va a ayudar es a ordenar todo ese tipo de información, y además nos va a servir como medio de comunicación único entre los emisores y los receptores.
Bueno, la comunicación veréis que nos la puede facilitar de una manera bastante ágil y además incluso no tiene por qué ser entrando todo el mundo en Jira. Hay herramientas que permiten el mantener esa información sin tener que el usuario verse obligado a entrar en la propia herramienta. Como finalidad, ordenar las vías de comunicación dentro de nuestra empresa y con nuestros interlocutores que pueden ser externos. Bueno, las herramientas colaborativas nos permiten ordenar precisamente estas vías de comunicación, pero sobre todo debe ser de una manera atractiva. Una herramienta no será colaborativa si por muy óptima que sea, en el fondo no es fácil de utilizar, no es fácil de manejar, no es agradable su uso. Bueno, no voy a decir que sea como las redes sociales, no se pretende tanto, pero sí un poco el que todo el mundo que trabaje con esta herramienta, con este tipo de comunicación, que se encuentre lo más cómodo posible. Jira en la gestión de tareas, pasamos ahora a centrarnos un poquito más en la gestión de tareas. Jira lo que propone es una herramienta para básicamente gestionar tareas. Lo que pasa es que una tarea puede ser tanto una incidencia, un error, un bug, que nos pueden reportar desde distintos sitios, tanto desde internamente dentro de nuestra propia empresa o como usuarios externos a nuestra propia empresa, o una tarea puede ser algo que hay que realizar dentro de un proyecto. Todos sabemos que los proyectos los podemos dividir en una serie de secciones, podemos tener todos los niveles que queramos, pero al final lo que hay que realizar son tareas. Pues Jira nos va a ayudar a gestionar esa cantidad que puede ser ingente de tareas a la hora de realizar un proyecto. Además, Jira se encuentra desde su inicio, se encuentra siempre en evolución. Es decir, Jira, cuyo fabricante es Atlassian, es un fabricante australiano, lo que ha hecho desde su nacimiento es evolucionar e ir añadiendo nuevas funcionalidades a medida que se va requiriendo tanto la tecnología como las necesidades de los propios clientes. Lo que sí es cierto es que Jira, a la hora de licenciarlo, se licencia con una versión básica que lleva toda la funcionalidad del propio fabricante, absolutamente toda, y a partir de ahí se pueden añadir funcionalidades específicas en base a la implantación o incorporación de lo que llama plugins dentro del propio Jira. Estos plugins pueden ser o bien creados por Atlassian o bien creados por otros fabricantes. Lo que sí es cierto es que hay como unos, no nos sorprendamos, unos 12.000 plugins, de tal manera que, bueno, yo lo que aconsejo es buscar nuevas funcionalidades, seleccionar los plugins que pueden cumplirla y en caso de instalar aquellos que estén certificados por el fabricante, porque esto nos va a garantizar que cuando subamos de versión, porque Jira continuamente puedes realizar actualizaciones para mejorar la funcionalidad, nos garantizaremos de esta manera que los plugins que hemos adquirido también vayan funcionando con las nuevas versiones. Bueno, en definitiva, las cosas deben hacerse tan simples, pero no tan simples como pueda parecer. Y en ese sentido, Jira veremos que nos va a ayudar. Bueno, a nivel de gestión de proyectos, vemos que podemos tratar los proyectos de una manera tradicional, separado en fases, repartido en grupos de trabajo, con una gran especialización en las tareas que se realizan. En el caso del diseño de software o de creación de productos, pues las personas están muy, ¿cómo diría?, especializadas cada una en hacer lo que sabe. Por ejemplo, en desarrollo de software, los analistas son especialistas en realizar análisis, puede ser orgánico, puede ser funcional, los programadores son especialistas en programación, los que diseñan bases de datos lo mismo. Bueno, y esto nos lleva a una serie de fases que podríamos tratar del modo tradicional. Pero por otra parte, tanto en gestión de proyectos
tanto en software como en otros muchos ámbitos de las empresas, incluso en la industria, se están implantando metodologías ágiles que rompen con todo lo que hasta ahora conocíamos como tradicional. Es decir, en el ágil, para todos aquellos que imagino que ya conocéis Scrum o Kanban o Lean Kanban, pues sabéis que se trata de estas palabras tan maravillosas de equipos autogestionados y multidisciplinares. Bueno, pues Jira nos va a facilitar el trabajar con esta serie de principios. ¿Vale? A partir de la aparición de estas nuevas métodos de gestión es cuando aparece Jira Agile, que es en un inicio aparece como un plugin, pero luego ya aparece dentro del propio licenciamiento de Jira Software. Bueno, tareas, como os decía, pues en el fondo se trata de gestionar tareas, que pueden ser de distintos tipos. Podemos requerir distinta información para generar o crear una tarea. Cada tarea o tipo de tarea puede tener distintos flujos de trabajo, puede tener distintos requerimientos de aprobación o de fases en las cuales puede ir pasando. Por lo tanto, puede también tener distintos estados, pueden cambiar de estado, se le pueden asignar responsables, se pueden agrupar tareas en proyectos, podemos agrupar tareas para que las pueda realizar distinta gente, tareas de distintos proyectos, podemos crear foros de discusión para que puedan incluir comentarios en la ejecución o en el proceso de ejecución de las tareas, se puede hacer un seguimiento total y absoluto de cuál ha sido el estado por el que han ido pasando, se pueden incluir partes de trabajo, se pueden realizar observaciones, etcétera, etcétera. Todo eso nos lo va a facilitar Jira. Personas que pueden trabajar en una tarea, pues tenemos muchísimos perfiles, desde la persona que organiza los proyectos y las tareas, personas que demandan tareas o incidencias, responsables de tareas o de incidencias, personas que distribuyen equipos de trabajo, personas que planifican a personas o equipos de trabajo, personas que hacen un seguimiento de las imputaciones de los partes, personas que simplemente opinan, gente que quiere mantenerse informado del estado de las tareas, bueno, equipos completos que trabajan en las tareas, personas que manejan estadísticas con respecto a la utilización y el seguimiento de tareas o de proyectos. Es decir, en el fondo, como vemos, se trata de manipular tareas. Vistas posibles que podemos tener de tareas, pues tenemos un montón. Veréis que vamos a ver un montón de formas de buscar, agrupar, filtrar tareas. Podemos ver listas de tareas en formato grid, podemos ver una tarea de una en una seleccionándola. En la parte de abajo veis que podemos ver toda la actividad que ha tenido la tarea, los comentarios, el histórico de cambios, la actividad, los emails que se han podido intercambiar, etcétera, etcétera. Podemos ver, y además Jira también trae, una parte de Jira trae la facilidad para poder crear cuadros de mando, de tal manera que de manera muy sencilla podemos, a través de los propios cuadros de mando y de filtros que nos hayamos podido crear, el poder crear una visión tanto de grupos de tareas o de proyectos, de una manera muy sencilla y además súper gráfica. Y otro de las ventajas es que estos cuadros además son interactivos. Es decir, si vemos aquí, por ejemplo, que vemos tareas abiertas, que hay una, si pincháramos aquí, se nos iría exclusivamente a ver esa tarea, la única que hay. Si pincháramos aquí, nos mostraría el filtro con las 72 tareas que están cerradas. ¿Ok? Bueno, podemos ver el flujo de la actividad que ha habido en esa tarea. En formato ágil, ya os podéis imaginar que lo que Jira nos va a facilitar es la creación de pizarras o de cuadros de Kanban para poder tener una visión en formato de pizarra del estado de nuestras tareas. Es más, el cambio de estado de una tarea, que hasta la incorporación de la visión ágil de Jira se hacía cambiando exclusivamente de estados, aquí lo podremos hacer cambiando las tarjetas que forman la pizarra, cambiándolas de columna. ¿Ok?
También podremos tener vistas de los partes de trabajo, si es que se van a imputar partes de trabajo. Para esto hay varios plugins, el más extendido para facilitar la introducción de partes, veremos que es Tempo. Y también podemos ver, vistas de cómo se pueden configurar, en este caso, los tipos de tareas, que aquí se traducen como tipos de incidencias, pero en realidad son tareas, de forma que podemos, como os digo, configurar campos específicos por tipos de tareas, pantallas para tipos de tareas, flujos de trabajo diferenciados por tipos de tareas, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un poquito el resumen de lo que es Jira. Yo creo que lo más interesante es que pasemos a ver una pequeña demo de Jira, tanto de la licencia de Jira Software como de la parte ágil o agile de Jira. Bueno, veíamos las dos maneras que teníamos de gestionar o servicios o proyectos. Cuando hablamos de servicios, fundamentalmente nos estamos refiriendo a los servicios de atención al cliente o de service desk, resolución de incidencias, etcétera. Bueno, y pues vamos a comenzar la demo. En este caso, me dejáis un minuto que voy a conectar con la demostración. Bueno, pues iniciamos acabamos de entrar en Jira y primeramente entramos en un apartado que son los cuadros de mando. Los cuadros de mando es como aquella pantalla en la que todo el mundo que trabaja con Jira tiene como primera pantalla. De tal manera que le sirve como primera visión o de los proyectos o de las tareas o del progreso de un determinado proyecto, incluso de la actividad que está teniendo un proyecto o una tarea. Como os decía antes, la creación de estas pantallas es muy fácil a través de la propia herramienta que trae Jira. Ya trae una serie de gadgets. Dependiendo de los plugins que tengáis instalados, tendréis unos o tendréis otros, pero además son totalmente interactivos. Es decir, si yo aquí tengo un gráfico de Tapta sobre los proyectos de desarrollo de producto y me dice que por hacer, es decir, pendientes de hacer, hay 161% de las tareas del total de 135, pues podemos ir, si nos vamos aquí por ejemplo, a listas, que es el 17%, le demos aquí o le demos aquí, se nos va a ir a ver las que están listas o terminadas. Es decir, veremos que es interactivo. ¿De acuerdo? Y aquí es donde podremos ver esas tareas. La creación de estos cuadros de mando, cada uno se podrá crear sus propios cuadros de mandos. Y la forma de trabajar con los cuadros de mando es la misma tanto para las pantallas como para los filtros, como para los propios cuadros de mando, como para las pizarras de Agile. Quiero decir con esto que cada uno se puede crear su propio cuadro de mando, su propio filtro, su propia pantalla con campos determinados. Y esa definición que hace del cuadro de mando, del filtro, etcétera, esa es propia para ese usuario. Es decir, cada uno tendrá su propia definición. Lo que sí se puede hacer es que, por ejemplo, cuando alguien ha creado un filtro y es un filtro para seleccionar unas determinadas tareas, puede compartir ese filtro con otros usuarios, que pueden ser usuarios determinados o grupos de usuarios o mezcla de grupos y de usuarios. Lo mismo que con los cuadros de mando. Se pueden crear cuadros de mando de tal manera que este que yo he creado se lo permita ver a otros usuarios o grupos de usuarios. Lo que sí hay que tener en cuenta en estos casos es que cuando yo comparto algo, ese algo en este caso es un cuadro de mando, la información que yo veo no pensemos que tiene que ser exactamente la misma que va a ver la otra persona.
¿Por qué? Porque los permisos que pueden tener el resto de usuarios pueden no ser los mismos que tengamos nosotros. Es decir, nosotros puede que haya proyectos o tareas o tipos de tareas que podemos manejar o ver y otros usuarios, viendo el mismo gadget del mismo cuadro de mando, cuando se le dispare para ellos, la información que vea sea menor o mayor que la nuestra, es decir, con más proyectos, más tareas o menos tipos de tareas, etcétera, etcétera. Porque en ese caso dependerá de los permisos que se haya creado para cada usuario o grupo de usuarios. Bueno, la creación de proyectos en Jira, que es bastante sencillo. Vamos a echar un vistazo a algunos que tenemos creados desde aquí. Perdón. Vamos a ver algunos de los proyectos que tenemos creados aquí y en este caso yo lo que he hecho ha sido, además de tener distintas tipologías de proyectos, lo que hemos creado ha sido un par de proyectos para ver cómo los trata Jira en modo Agile, con cuadros de Scrum o cuadros o pizarras de Scrum o pizarras Canva, ¿de acuerdo? La creación de un proyecto, una vez que está creado el proyecto, vamos a seleccionar cualquiera de estos, el de Scrum, por ejemplo. Una vez que estamos dentro del proyecto, veremos que se nos abre un menú en la parte izquierda, de tal manera que podremos trabajar en este proyecto en todo lo que tengamos permiso. Yo en este caso soy usuario administrador y tengo permiso para hacer prácticamente de todo. Por ejemplo, para este proyecto podemos ver cuáles son las incidencias o tareas que se han creado. En este caso, tenemos todas estas tareas y además podemos tener distintas visiones de esta pantalla y cuando pulsamos en cada una de las tareas podemos ver toda la información que tenemos de esa tarea. De tal manera que además, si tengo permisos, podré editar dicha tarea y modificar la información que necesite de esa tarea. Por otra parte, se pueden crear, como es lógico, no para todos los tareas o tipos de tareas vamos a necesitar manejar la misma información. Por supuesto, se pueden crear pantallas específicas para tipos de tareas específicos. Y por lo tanto, esas pantallas podrán tener campos específicos que requieren ese tipo de tarea. Por ejemplo, es el ejemplo que siempre pongo. Si creamos una tarea de tipo reunión, lo más lógico es que nos pida dónde va a ser la reunión, qué tipo de, para qué es la reunión, día de la reunión, hora, lugar donde se va a celebrar e incluso podría pedirnos cuáles son a personas a las que he convocado a esa reunión. Eso es un tipo de tarea que tenemos que hacer. Pero hay otro tipo de tarea, por ejemplo, que es hacer un desarrollo o resolver una incidencia en la cual necesitaremos información diferente que la que necesitamos para la creación de la reunión. Pues por lo tanto podremos definir pantallas y campos diferentes con solicitud de información dependiendo del tipo de tarea. ¿De acuerdo? Eso con respecto a las tareas. ¿Cómo lo muestra en este caso Jira las tareas? Pues en base a pizarras. En este caso, lo que hemos hecho ha sido crear primero el proyecto, al proyecto le hemos añadido tareas y luego hemos decidido que ese proyecto, porque esto se puede hacer en cualquier momento, le vamos a asignar una pizarra de tipo Scrum. Como todos sabéis, o si no os lo recuerdo, Scrum es una metodología de gestión de proyectos, del tipo de proyecto que sea, que bajo los principios de hacer solo aquello que se aporte valor al cliente, solo aquello que aporte valor al equipo y que trabaja con equipos multidisciplinares, autogestionados, supuestamente no hay responsables de proyecto, y en el cual de una manera gráfica, que es lo que nos traslada Jira de una manera gráfica, permite la distribución de tareas entre los miembros del equipo. Pues en este caso lo que hemos hecho ha sido, con todas las tareas que habíamos creado en este proyecto, hemos creado una pizarra. En este caso, esta pizarra que podremos ver a través de los sprints activos. Sabéis que en este
este caso, Scrum lo que hace es dividir en fases la ejecución de los proyectos. Estas fases en Scrum se denominan sprints y la funcionalidad o el objetivo de cada uno de los sprints es darle una duración determinada, que puede ser, hay distintos estándares. Hay gente que maneja, dependiendo del tipo de proyectos, sprints de 2 semanas, gente que lo maneja de un mes. Lo que sí suele ser siempre es que la duración de los sprints suele ser la misma. Hay puristas que siempre lo hacen de la misma duración y hay otros que, bueno, si alguna vez tienen que variar alguno de los sprints en los cuales van a estar desarrollando una serie de tareas, si necesitan que sea más grande o más corto en el tiempo, los pueden modificar. Aquí, por supuesto, se puede definir con el tiempo cada uno de los sprints, con el tiempo que queramos. Y por otra parte, lo que hace Jira es que de todas las tareas que existen dentro del propio proyecto, lo que nos permite es administrarla en distintos sprints. En este caso, ya realizamos en su momento el sprint 1, veis que estamos en el sprint 2 y todavía nos quedan tareas pendientes. Este es el denominado el backlog de Scrum, que maneja, pues bueno, lo maneja o el cliente o un responsable o el product owner, por ser más puristas, el product owner de Scrum. ¿De acuerdo? Entonces, en trabajo pendiente tendríamos todas las tareas que están pendientes de hacer y que no están asignadas dentro de ninguno de los sprints. En este momento estamos en el sprint 2, como podéis ver, y supuestamente nos quedarían para un tercer sprint, nos quedarían, en este caso, 5 tareas. Pero esto se puede manejar con 20 tareas, con 200 o con las que necesitéis, ¿de acuerdo? En la generación o la definición de los sprints, ya os digo que los podéis manejar con los tiempos que queráis. Una vez que tenemos un sprint definido, lo que suele hacerse es no mover las tareas que va a tener ese sprint. Los puristas dicen que no se tocan las tareas. Otra cosa es que en este caso Jira lo permite, por supuesto. Pero cuando tenemos un sprint activo, ¿cómo vemos el sprint? Pues en base a una serie de columnas con las tarjetas que están dentro de cada una de las columnas. ¿Qué formato de columnas tenemos aquí? Pues uno muy sencillo, que es el típico que se maneja, el más sencillo que existe en el manejo de sprints en Scrum, que es cuáles son las tareas que nos quedan por hacer, cuáles son las que estamos trabajando y cuáles son las que están hechas. ¿De acuerdo? Me interesa comentar y detenerme ahora en las 3 columnas, el por qué hay estas 3 columnas y no hay otras, incluso si podríamos definir otras columnas distintas. Una cosa a tener en cuenta en Jira, y es el potencial tan importante que tiene, es que cada una de las tareas tiene un flujo de trabajo por debajo. Es decir, si pinchamos en esta tarea, veremos aquí un segundito que podremos ver el flujo de trabajo. Igual yo por permisos no puedo. Bueno, nos vamos a buscar las tareas, pero esto pasa absolutamente en todas. Nos vamos a este proyecto, vamos a ver las tareas desde el propio proyecto en el formato en el que están las tareas y vemos que todas y cada una de ellas, en cualquiera en la que nos situemos, tiene debajo un flujo de trabajo. ¿Qué es este flujo de trabajo? En realidad es los estados por los que va a pasar esta tarea. Es decir, en este caso veis que tenemos 3 estados que son el to do, es decir, cuando se crea la tarea pasa directamente a ese estado, el done, el hecho o el in progress. Y en este caso, este flujo de trabajo nos permite pasar de un estado a otro, o sea, de este estado podemos pasar a este o a este. Es decir, podemos llegar a un estado desde cualquiera del resto de los estados. Esta es la manera más, básicamente es el juego de estados más sencillo que existe, que es el mismo que en este caso hemos trasladado a la pizarra de Kanban. Pero os voy a enseñar algunos otros flujos de trabajo que podemos tener en otras tareas.
Vamos a hacer una búsqueda de tareas y veréis que hay otros que no tienen nada que ver con esta tipología. Pues, por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda de las de proyecto grande. Si os fijáis, el flujo de trabajo es totalmente distinto. Es decir, cuando se crea la tarea está pendiente de hacer, a partir de ahí se puede sacar a que pueda ser subcontratada a un externo o bien pasarla in progress dentro de nuestro propio departamento o por nuestro propio equipo. De in progress, bueno, puede volverse hacia atrás, es decir, puede haber un cambio de estado, revertir el in progress a pendiente, se puede pasar a pendiente de validar y cuando alguien crea conveniente o lo haya comprobado, después de haberla validada, la pasará a realizada. En el caso de que haya ido a un subcontratado, como podéis ver, pues de subcontratado podrá pasar a pendiente de validar y en el caso de pendiente de validar, este la podrá o bien devolvérsela al subcontratado o bien echarla a in progress. Es decir, es un flujo de trabajo diferente porque esta es una tarea de un tipo diferente a la que estábamos manejando antes. ¿Por qué me detengo aquí? Pues porque en realidad el cambio de cada una de estas estados se puede realizar para cada una de las tareas de este tipo, pero además con una serie de funcionalidades que aporta Jira. Es decir, por ejemplo, si nosotros la queremos pasar de pendiente a un subcontratado, cuando la cambiamos de estado podemos hacer que aparezca una pantalla en la cual nos pida información de a qué tercero proveedor externo o con quién la subcontratamos, información que le queramos dar. Y en el momento en que aceptamos eso, pues va a cambiar de estado. Esa pantalla, evidentemente, solo tiene sentido cuando se realiza el cambio de estado en esta dirección. ¿De acuerdo? Lo mismo nos podemos encontrar con que pendiente de validar. ¿Quién la puede pasar de pendiente de validar a realizada? Pues seguramente será alguien con permisos específicos para poder realizar esa validación. De tal manera que Jira también en la transición en los distintos estados lo que hace es permitirnos realizar notificaciones a quien nosotros consideremos. Es decir, lo lógico es que si una tarea pasa de in progress a pendiente, el que puede validar, a pendiente de validar, el que puede validarla se entere. ¿Qué manera hay muy sencilla de que se entere? De que solo en ese caso, cuando se cambia de estado de in progress a pendiente de validar, él o las personas que tienen esa posibilidad reciban un correo que les avise de que esa tarea está pendiente de validar. Con lo cual ellos ya sean conscientes de que esa validación está pendiente de realizarse por su parte. Y, por ejemplo, cuando se cierra, el cierre de esta puede que solo lo pueda hacer algún determinado tipo de personas. Por otra parte, además, la notificación puede hacer que en cada una de estas transiciones nosotros informemos de que se ha cambiado de ese estado a quien consideremos. Y esta es otra de las cuestiones que también maneja Jira. Por ejemplo, también es posible configurar para que esta transición solo la pueda ver una persona, que es la que en realidad puede hacer esta validación. ¿De acuerdo? Estas son la serie de funcionalidades que nos aporta Jira de manera general. ¿Cómo se trata esto en Ágil? Pues en realidad, como debiéramos tenerlo en Ágil, es una columna para el to-do, otra para el in progress, otra para el pendiente de validar, otra en todo caso para aquellos que están subcontratados y otra para el done. Esto sería lo que más podría parecer a este tipo de flujo de trabajo. En el caso nuestro, de la pizarra que os he enseñado antes en el proyecto, las tareas que nosotros hemos incluido en estas pizarras, ¿cuál es el flujo de trabajo que tienen? Pues el que os enseñaba antes.
y es el que hemos hecho coincidir cada uno de los estados con cada una de las columnas que tenemos aquí. Pero podríamos crear tantas columnas como quisiéramos, evidentemente haciéndolas coincidir con estados. Pero podríamos hacer coincidir con un estado o con varios estados. Es decir, podemos entender que en progreso es cuando se encuentra, pues por ejemplo, en un tercero y en progreso por nuestra parte. Es decir, está en progreso, alguien la está haciendo. Podríamos acumular en una sola columna dos estados. Y eso se puede hacer y configurar. Además de, como os decía, configurar los colores de las pestañas, configurar el texto que queramos que nos aparezca dentro de cada una de las tarjetas que componen en un supuesto cuadro de Scrum. Cada tarjeta es una tarea, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de tratar esta tarea, lo podemos hacer o bien desde la propia tarea, cambiándola de estado, es decir, viniendo aquí. Bueno, vamos a hacer una comprobación para que veáis. Volvemos a los sprints activos. Si veis, en los sprints activos, la tarea PS7, que es descripción por idiomas, está en por hacer. Si nos vamos a buscar la incidencia dentro del proyecto, la PS7, que es esta, la ponemos en curso, nos ha cambiado de estado, ya está in progress, incluso la vamos a darla por hecha. Vamos a pasar a listo. Bueno, pues en este momento incluso alguien ha podido recibir un correo cuando se ha realizado alguna de estas transiciones, dependiendo de cómo esté configurado. Recordemos que es la PS7, si no ahora nos vamos a los sprints activos. Esta PS7 ha pasado a la columna de hecho. Pero lo que hemos hecho antes era lo mismo que hacer esto. Y es más, os recuerdo que podíamos cambiar de un estado a otro desde cualquier estado. Podríamos pasar de aquí a aquí. Y esto hubiera sido exactamente lo mismo que el haber cambiado de estado cuando estamos trabajando con las tareas. Únicamente que cuando cambiamos de estado, si en este caso hubiera alguna pantalla que tuviera que aparecer para pedirnos información a la hora de esa transición, de ese cambio de estado, en este caso lo haría exactamente igual. Es decir, si hubiera una pantalla que nos pediría datos cuando pasamos de por hacer a en progreso, en ese caso nos aparecería aquí la pantalla pidiéndonos esa información, de la misma manera que nos aparecería esa pantalla cuando la cambiamos de estado desde aquí. ¿De acuerdo? Jira lo que hace es trasladar dos tipologías de pizarras a la hora de tratar el formato ágil. Y son, vais a ver, voy a crear una pizarra. Vamos a ver todas las pizarras que hay. Un segundito. Desde aquí. Voy a crear una pizarra. Un proyecto, ojo, puede tener más de una pizarra. Podríamos tratar, si un proyecto es muy grande, una pizarra para una parte del proyecto, otra para otro, si lo vamos a ir desarrollando en paralelo distintas fases o como queramos organizarlo. Y él nos plantea de manera sencilla dos tipos de pizarras. Una que es de tipo Scrum y otra que es de tipo Kanban. La diferencia fundamental entre las dos es el tema de los sprints, que en la de Scrum vamos a poder crear sprints y en la de tipo Kanban no nos creamos sprints, lo que tendremos es un backlog general y vamos a poder ir introduciendo en el backlog distintas tareas. Como tengo dos ejemplos, uno de cada uno de ellos, vamos a verlos en cada uno de los ejemplos. En este proyecto Prueba Scrum, ya habéis visto que tenemos el apartado de sprints activos. Si tuviéramos un proyecto en el cual las pizarras que hubiéramos creado fueran de tipo Kanban, veríamos que ese apartado no aparece. Pero en este caso sí. Y en este caso podemos tener activos uno o varios sprints. En este caso solo tenemos activo 1. Lo lógico es tener activo 1. Y en el caso de que, bueno, vamos a ir avanzando,
En el caso de que el sprint haya llegado a su finalización, lo que tendríamos que hacer es terminar el sprint. Pero ojo, si nos damos cuenta o sabemos que ha llegado la fecha de finalización y nos queda alguna tarea por terminar, ¿qué es lo que hace Scrum? Pues si una tarea no está terminada, no se considera en la finalización del sprint y por lo tanto no pasará a este estado de hecha y podrá ser utilizado en otro sprint, en el siguiente o en cualquier otro. El terminar un sprint significa que este lo da por cerrado, desaparecen todas las ya sprints activos, no tenemos ninguno, y lo que tendríamos que hacer en este caso es activar alguno de los sprints. ¿Veis? En este caso, lo que tenemos es 6 incidencias que están en un supuesto sprint porque no hay más, y aquí nosotros podríamos o crear un nuevo sprint o, si quisiéramos trabajarlo en vez de en un sprint, trabajarlo en dos o iniciar en un sprint. Y en este caso, si os fijáis, la tarea PS7 no la hemos podido terminar en el sprint anterior y nos queda como pendiente. En este caso no lo ha pasado a las tareas pendientes y como solo teníamos un sprint por finalizar, nos lo deja ahí. ¿De acuerdo? Podríamos, ya os digo, crear sprints nuevos y separar este sprint en 2 o en 3. Bueno, son poquitas tareas. Y al iniciar un sprint, lo que nos pide es de qué duración queremos tenerlo y básicamente poco más. Y a la hora de comenzar, pues fijaros cómo ha empezado. Con esta que estaba en progreso, porque ya está en progreso al finalizar el sprint anterior y podemos seguir trabajando. ¿De acuerdo? Por otra parte, bueno, desde la propia pizarra, bueno, podemos además de configurarla, crearla, copiarla en otra para poder trabajar de manera similar a la que tenemos aquí. Bueno, podemos tener informes, bastantes tipos de informes con respecto al uso que se ha hecho de las pizarras y a la evolución que han tenido las tareas dentro de las pizarras. Bueno, no lo he mencionado, pero si sabéis o manejáis metodologías ágiles, sabéis que en la metodología ágil la división no es proyecto-tarea. La división es un poquito más segmentada. Es un proyecto puede estar formado de distintas épicas. Las épicas pueden estar formadas de distintas historias y las historias pueden estar formadas de distintas tareas. Sabéis además que Jira lo permite, la creación no solo de tareas, sino de tareas de tipo épica o tareas de tipo historia, de tal manera que podemos agrupar tareas a realizar dentro de una historia y podemos tener varias historias dentro de una épica. Digamos, es una manera de segmentar, de tener tres escalones a la hora de segmentar las tareas. ¿De acuerdo? Bueno, trabajo por hacer en la entrega, podemos tener distintos gráficos. Bueno, este ha tenido un trabajo bastante rápido porque lo hice ayer y los cambios de estados los estoy haciendo en pocos minutos. Pero podíamos ver cuando las tareas llevan tiempo ejecutándose y el paso de un estado a otro cuesta días o horas, podemos ver cuál ha sido la evolución de cada una de ellas. Bueno, esto en cuanto al formato tipo Scrum. Tengo otro proyecto que es de tipo Kanban. ¿De acuerdo? Que en este caso, como veis, lo que tenemos es una pizarra de tipo Kanban, pero no tenemos sprints. Y en la pizarra de tipo Kanban, como todos sabéis, lo que hay que hacer es darle peso, valorar las tareas y se puede, vámonos a la propia tarea, a la propia pizarra, y se puede dar un peso específico que podemos manejar dentro de cada una de las columnas que forman el cuadro Kanban. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros una tarea sabemos que cuesta 4 unidades, otra cuesta 3, otra cuesta 7, y en la columna de por hacer solo podemos tener a la vez un máximo de 5 o un máximo de 7, 4, 3 y 2, por ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo. Si esta cuesta 4, esta 5 y esta 3, 3, 4, 5, 3 y 4, 7 y 5, 12.
Bueno, si aquí en esta columna hubiéramos puesto que el máxima cantidad de trabajo que podemos hacer es de 10, no nos habría dejado el colocar las 3. Nos habría dicho, es demasiada carga de trabajo para este tipo de, para este estado de tarea. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un equipo capaz de desarrollar a un determinado nivel, lo que no podemos es poner en por hacer o que estamos haciendo más de lo que realmente podemos hacer. Y esto lo podemos configurar en cualquiera de las columnas. ¿De acuerdo? En este caso, si os fijáis, tenemos también de una manera muy sencilla las columnas organizadas igual que lo tenemos en los cuadros, perdón, en los workflows, por hacer, en progreso y hecho. Pero además aquí hemos añadido una que es el backlog. El backlog es la pila total con todas las tareas que nos quedan por hacer. ¿De acuerdo? Podemos hacer entregas de tal manera que cuando decidamos, en este caso, vemos que tenemos en la columna de hecho, tenemos bastantes cosas hechas. Si querríamos eliminarla para ir añadiendo tareas al resto de las columnas, solo tenemos que hacer la entrega, entregamos, le llamamos a esta entrega V1, que es del 2 de junio, la publicamos y en este caso lo que hace es que, si vemos otra vez el propio cuadro, perdón, V1, no, lo que ha hecho ha sido, exacto, ha sido marcarnos como que esto ya está entregada, ¿de acuerdo? Y ya lo ha marcado, todas estas las ha marcado con una, en este caso, una etiqueta que la ha llamado V1. De hecho, si nos vamos a cualquiera de estas, veremos que en la edición de esta, no sé si aparece aquí el campo etiqueta, pero el campo de etiqueta de la versión, en este caso no la ha marcado como versión 1, V1, y podríamos filtrar, hacer filtros por esa etiqueta. Es decir, resumiendo un poquito, son muy parecidos los dos, el cuadro Kanban y el cuadro de Scrum. La diferencia fundamental es que en el cuadro de Kanban no manejamos sprints, en el cuadro Kanban sí, y alguna otra pequeña diferencia, pero la definición de las tarjetas como tareas, la información que podemos tener, los cuadros de actividad, etcétera, informes de actividad, básicamente son los mismos. Sí, otra cosa para comentaros, para cuando creéis cuadros o pizarras muy grandes, podemos crear lo que se llama aquí carriles, que en Scrum en concreto no existe. Los carriles son, digamos, una visión de manera horizontal de las tareas, de tal manera que si creamos un carril, por ejemplo, por persona a la cual se le ha asignado esa tarea, lo que no podremos hacer, aquí tenemos un carril que está creado por, en este caso, el carril es por, ¿veréis? Por responsables de tareas. Es decir, tenemos que hemos asignado, podíamos eliminar el carril, pero hemos creado el carril por personas asignadas de tal manera que a admin se le han asignado X tareas y por lo tanto lo que no voy a poder hacer es mover esta tarea de aquí a aquí. Sí la podremos mover aquí, dentro de mi carril, pero no la voy a poder mover fuera. ¿Por qué? Porque lo que he hecho ha sido precisamente limitar el movimiento que puede hacer cada uno de los usuarios dentro de su propio carril. Pero los carriles los podríamos haber creado por cualquier otro concepto, por tipo de tarea, por bueno, cualquier incluso campo que pudiéramos haber creado dentro de las tareas y por el cual podríamos haber filtrado. ¿De acuerdo? Bueno, también por resumiros un poquito ya y para finalizar, que existen cuadros de mandos específicos que tienen que ver con la visión de las pizarras que hemos creado a través de la parte Agile de Jira. Aquí hay algunos que son muy sencillos y que bueno,
tiene muchos más, gadgets, pero bueno, específicamente se pueden crear el gadget, no un cuadro de mando específico para gadgets de ágil, sino que estos gadgets de ágil los podemos añadir en cualquier cuadro de mando, ¿de acuerdo? Aunque no tenga que ver con, por ejemplo, este, aquí. Si estuviéramos manejando alguna pizarra en este proyecto o en esta segmentación de información que sacamos en este dashboard, podríamos añadir un gadget de los cuales trae Jira y que tenga que ver con Agile. Ahora sí, si no hemos manejado en estos proyectos los cuadros, la información que nos va a salir sería ninguna, pero veis que tenemos gadgets que ya vienen predefinidos que tienen que ver con la visualización de Ágil. Bueno, pues básicamente esto es lo que enseñaros un poquito por dónde anda Jira en el entorno de Agile, que está incluido dentro de la versión Jira Software y que además hay algún otro plugin por ahí que añade alguna cosita, dependiendo de vuestros requisitos, son necesarios o no. Yo hasta ahora con lo que estoy trabajando en Agile, Jira lo sirve bastante bien. ¿De acuerdo? Bueno, recordaros mi correo electrónico que es toledo@efor.es por si queréis hacerme alguna observación, alguna pregunta, incluso ahora si queréis a través de la pantalla del webinar, pues trasladar alguna pregunta, pues con mucho gusto os la respondo. Bueno, parece que no hay preguntas, con lo cual, en cualquier caso, emplazaros a que en septiembre haremos algún nuevo algún nuevo webinar referente a Jira. No tenemos muy claro, pero a mí me gustaría hacerlo. Estoy pensando en hacer uno que sea mezclar Service Desk y Agile. Es decir, Service Desk como Jira como herramienta de gestión de incidencias unido con la gestión de esas incidencias a través de pizarras Agile. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Si se pueden combinar pizarras de varios proyectos. Sí, se pueden crear, cuando se crea una pizarra, es muy sencillo. Crear una pizarra, vais a ver, Agile, administrar pizarras. Se puede crear una pizarra bien de un proyecto, de cualquiera de los tipos. Cuando creas una pizarra te va a pedir, en este caso no sé por qué, pero te va a pedir si la quieres referente a un proyecto o a un filtro. Ese filtro que tú has podido hacer en la búsqueda de incidencias, has podido crear un filtro en el que puedes introducir tareas o incidencias de distintos proyectos. Si lo creas con respecto a ese filtro, lo que te va a mostrar son las tareas para introducir dentro del cuadro o de la pizarra que tienen como origen distintos proyectos. Incluso se pueden crear, incluir tareas de distinto tipo, ¿de acuerdo? Dentro de un mismo cuadro de Kanban o de Scrum. Es decir, sí se pueden combinar tareas de distintos proyectos. Y además, otra cosa es que, como os decía al principio, un proyecto puede tener distintas pizarras. También se puede. ¿Alguna preguntilla más? Vale, pues si os parece, terminamos aquí. Como os decía, agradeceros vuestra atención y emplazaros a la publicación del próximo webinar, que será para principios de septiembre. Venga, un saludo a todos. Adiós.